Hola, soy el Dr. Eduardo Villela y esto es Sex Ed Podcast. Eso que probablemente escuchan en el fondo es una de las vecinas escuchando Taylor Swift, pero está bien. Ojalá no nos metamos en ningún problema legal, o sí, y podamos conocerla. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy controversial y una de las creencias como que están más perpetuadas en cuestiones del erotismo, que es, bueno, vamos a aclarar que vamos a cambiar un punto, pun intended, de algo que se cree. Y para poder contar esto, necesitamos un antecedente que se dio el 26 de septiembre de 1881 en Adelbesen, Alemania, que seguramente lo dije mal, una disculpa, cuando nació el doctor Ernest Grafenberg. Obviamente en ese momento no era doctor, simplemente era un recién nacido. Grafenberg es uno de los más famosos investigadores en sexualidad femenina, y es que en 1950 publicó un artículo en el International Journal of Sexology describiendo una zona erógena en la vagina que posteriormente se conoció como el punto G, en su honor. Este trabajo fue revolucionario en ese momento y generó un interés muy controversial en la comunidad médica y en la sociedad en general. El tema es que a partir de ahí, y no es que haya estado mal lo que hizo este doctor, pero a partir de ese momento se creó este mito del punto G como un punto mágico para el placer sexual, y que aunque sí, o sea, fue muy bueno el que haya hecho estos estudios, porque en la década de los 50 y antes, bueno, desde los 40 cuando él empezó a trabajar, casi no se hacía investigación en sexualidad, y por supuesto casi no se hacía en investigación en mujeres. Y de hecho es uno de los pioneros en estudio de la sexualidad femenina, igual que fue el doctor Papanicolaou, quien desarrolló la técnica del Papanicolaou, a quien se le debe la vida de muchísimas mujeres y hombres a quienes se les practica para poder detectar de manera temprana lesiones producidas por VPH. Pero no es hacer menos las investigaciones del Dr. Grafenberg, porque otra de las cosas en las cuales también contribuyó es en el desarrollo del método anticonceptivo DIU, del dispositivo intrauterino, que de hecho también funciona como un método de emergencia, y que también es muy, 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 muy útil, y que tiene muy pocas, menos efectos adversos que otros métodos anticonceptivos. El tema es que el punto con el punto G es que hoy en día dirige mucho la sexualidad y las prácticas hacia buscarlo y hacerlo, cuando realmente es un mito. Originalmente, el Dr. Grafenberg propuso el término del punto G para denominar una zona específica que él dijo: si tú tocas aquí, se desencadena un orgasmo. Y lo que estaba viendo era una confluencia de tejido que era muy sensible, capaz de producir esta respuesta. Él describió esta zona en la pared frontal de la vagina, o sea que es, digamos, en la parte de arriba, cerca de la uretra, en la cual él vio en muchos estudios que había una mayor sensibilidad desde esa zona. Y esto, no fue lo que se inventó, sí había hecho varios estudios con mujeres que afirmaban que dentro de los encuentros como que ahí era donde más sensibilidad había. Pero hay muchos estudios hoy en día que refutan la existencia de un punto G, y como tal, si hay una zona que se denomina el complejo clítoco-útero-vaginal, donde puede llegar a haber una mayor confluencia de nervios, donde aquí se involucra la pared de la vagina, la uretra, las glándulas de Skene, de las cuales hablamos en el episodio de la eyaculación femenina, y el clítoris. Y que de alguna manera la estimulación directa sobre esta zona puede llegar a desencadenar o facilitar el desencadenamiento de un orgasmo femenino, pero no es, digamos, se percibe culturalmente, de que es aquí y apriete aquí y ya, ¿no? O sea, no es un botón que hace que llegue el elevador, ¿ok? El tema aquí es que no hay, aunque, digamos, esta zona está como descrita, no existe como tal una parte que diga, ok, de aquí a aquí es pared vaginal y de aquí a acá es el punto G. No hay, no está catalogado. Y la relación que tiene con el desencadenamiento del orgasmo no es como tan clara,
porque además no hay una zona cerebral en la cual integre la estimulación específica de esa zona. Algo que sí se ha visto con estudios acerca del orgasmo femenino es que únicamente con penetración, menos del 40% de las mujeres llegan a tener un orgasmo. En la gran mayoría de las veces, y cuando se han hecho estudios en mujeres, muchas afirman que no necesariamente necesitan de una penetración para poder llegar al orgasmo. De hecho, como ya hemos hablado, la respuesta sexual de la mujer es algo cíclico, es algo muchísimo más dinámico y no es tan lineal. Porque si yo me baso en que tengo que tocar aquí y hacer esto, entonces lo estoy linealizando, como es la respuesta del hombre, y entonces esto se pierde de, por ejemplo, las propuestas como de Anita Clayton, que nos decía que dependía de muchísimas otras condiciones. Entonces, afirmar que nada más hay un punto específico no está tomando en cuenta todos estos otros modelos que me hablan de que el orgasmo tiene una implicación muchísimo mayor y que no es solamente, ok, apunte y apriete aquí. Entonces, para como quitar el primer mito, ¿existe como tal el punto G? No como se cree, ¿no? Porque mucha gente cree que literal es, o sea, que si me pudiera asomar o meter una camarita, podría haber dentro de la pared superior de la vagina un punto específico donde si llego a tocar, rozar, hacer, entonces sí voy a tener ahí un desencadenante orgásmico. No hay. Hay una zona específica en el cerebro que se conecte con este punto y entonces me produzca un orgasmo. No hay. ¿Ok? Sí, puede ser que en esta zona, en ciertas mujeres, hay una mayor confluencia de nervios y que hay una, o sea, digamos, una estimulación de estos tres componentes. ¿Produzca más placer? Sí. ¿Y también por qué? Porque la uretra de la mujer es mucho más corta. Entonces, si tengo aquí la vagina, tengo aquí el clítoris, tengo aquí estas glándulas que también responden a la estimulación y tengo también, sobre todo los cambios que hay en labios y en tumescencia y en sensibilidad de la piel por la estimulación y se siente más. Sí, pero eso no significa que hay un punto de que ya llegué, ya lo apreté y ya llegaste. Ahora, vamos a hablar también de el punto G masculino, porque también existe esta narrativa donde decía, bueno, si hay un punto G femenino, seguramente también existe el masculino y ¿dónde está? El punto G masculino, lo que se dice allá afuera es que está en la próstata y es tan falso como el punto G femenino. No sé quién empezó a decirlo, pero no va por ahí. Y no estoy diciendo que la estimulación de la próstata y la estimulación anal no puedan llegar a ser placenteras, pero no es para todos. No en todo momento. Y hay muchos hombres que tienen una aversión a estimularse esa zona por miedo a que entonces eso entonces los hace homosexuales, cosa que también es resultado de falta de creatividad y falta de educación. Ahora, ¿por qué la próstata no es un órgano erógeno? Porque la próstata es un órgano que tiene una regulación autonómica. O sea, yo no puedo regularla. Todas las funciones que tiene, el cuerpo decide, o sea, por las vías simpática y parasimpática, qué es lo que va a pasar. No tiene una sensibilidad somática. De hecho, ningún órgano. Entonces, el cerebro bloquea que sintamos nuestros propios órganos. O sea, sí sé que está ahí, pero por ejemplo, el corazón lo siento cuando late más rápido, cuando me estoy infartando, pero no es como que yo lo sienta ahí. Entonces, la próstata no se va a sentir de la misma manera como si me toco la piel. ¿Qué pasa con la próstata que dicen que se siente? Sí, cuando hay una penetración y se estimula la próstata, se llega a inflamar y entonces sí se siente. Pero no es como que la próstata me esté dando esa sensibilidad de placer, porque nuevo, no hay una parte de la próstata que diga, ok, si usted toca aquí de manera repetida, entonces lo que va a tener es un orgasmo. Y ahora, eso no significa que la penetración anal o la estimulación de toda la zona no pudiera llegar a ser placentera, pero no es la próstata como tal. Ahora, algún día escuché algo relacionado con la erección de la próstata, pero tampoco. Es lo que yo les acabo de decir. Es una inflamación que se da por una estimulación constante. Que de hecho hay estudios que afirman que puede haber una relación con la estimulación prostática continua, que obviamente va a estar más relacionada con la penetración anal, y el cáncer de próstata por un traumatismo continuo. Lo mismo que puede pasar con cáncer de mama o cáncer testicular, una estimulación ruda, continua de estas zonas puede llegar a aumentar el riesgo de cáncer en alguno de estos órganos. ¿Okay? Entonces, ¿por qué se siente bien
cualquier forma de estimulación anal es por la estimulación del plexo sacro y de todos los nervios pélvicos. ¿Por qué? Porque pues, toda esta zona está muy junto todo. Entonces, sí, el ano, el periné, los glúteos, todas estas zonas, o sea, sí tienen una sensibilidad y entonces al estar estimulando, al estar penetrando con lo que sea, como se pueda, entonces sí llega a haber una estimulación que llega al cerebro y dice, ok, esto se siente bien. Además del contexto visual, el hombre tiene, o sea, de toda la forma bueno, quitando los estímulos táctiles, a lo que más respondemos son a estímulos visuales. Entonces, o sea, digamos, si se va relacionando el encuentro, la pareja, la penetración, todo lo que estoy viendo y tal, entonces todo esto va aumentando, pero no es simplemente de que usted tocó la próstata y entonces ya sentí bien, no. Ahora, el tema también con esta estimulación, que no es que esté mal, ¿no? O sea, se puede hacer y está perfecto. El tema es que se puede tanto disfrutar como para el hombre homosexual, heterosexual y bisexual. O sea, no es una práctica que esté solamente definida en una orientación, porque si yo relaciono la estimulación anal en cualquier tipo solo con el sexo homosexual, entonces estoy limitando ahí la experiencia del heterosexual y estoy encasillando al homosexual y también estoy invisibilizando al bisexual. ¿Okay? Porque, digamos, hay hombres homosexuales que no les gusta la estimulación anal, hay hombres heterosexuales que sí, y hay hombres bisexuales que podrán decir sí, no, da igual, y de nuevo, eso no reafirma ni confirma su orientación, es simplemente una práctica que depende de la preferencia, no de la orientación. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el problema que yo veo personalmente de perpetuar esta idea del punto G? Es que yo me regreso a ver que al orgasmo como el fin último de todas las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque ahora ya tengo un tip o una clave o un atajo para producir el orgasmo, ¿no? Oye, ya es que le intenté, ya le hice y no llegaba. Ok, nada más aprieta este botón y pues no. Entonces, eso es lo que me regresa es esa presión de yo tengo que provocar un orgasmo en mi pareja. También elimina la creatividad en las relaciones sexuales, ¿ok? Porque tengo mucho cuerpo para poder tener un orgasmo. Y si solamente limito nada más enfócate en ese botón, entonces estoy desatendiendo a todo el cuerpo, ¿no? Y ni siquiera le estoy poniendo atención a la persona, porque estoy enfocando en su punto G, no en esa persona con la que estoy, no en lo que le gusta, no en su código erótico, no en mis capacidades eróticas, ¿ok? Esto también limita las zonas de estimulación sexual y perpetúa este concepto de zonas erógenas, que aunque sí hay zonas que sienten más, todo el cuerpo puede ser una zona erógena, simplemente es cómo lo utilizas, cómo lo estimulas, ¿ok? Y que de nuevo, o sea, incluso hasta se puede mezclar, o sea, estoy tocando una zona muy erógena con una no tanto, entonces el cerebro al final de cuentas está recibiendo toda esa estimulación y va aprendiendo y se crean estas conexiones y entonces ahora si me tocan en esta parte del brazo, de la pierna, del cuello, del pecho, que no suele ser una zona erógena, pero yo ya lo relacioné y mi cerebro ya aprendió, entonces me estoy dando una mayor creatividad y como que un menú más grande para poder tener encuentros. Y yo creo que también el tener esta idea de este botón mágico, pues elimina todo tipo pues de interés y quita esta parte de ver a la persona, de ver por el encuentro, de disfrutar. Simplemente es como de, pues ingrese aquí este código, píquele aquí, de send y ya. Y entonces, como que cambia la intención. Y sí, el orgasmo es padrísimo, wow, lo que tú quieras. Pero si yo lo aprendo a vivir como que no es necesario, si me quito esa presión, y entonces se puede vivir más, porque o sea, razones para tener relaciones sexuales hay miles. Si yo las limito a tener un orgasmo, si yo les limito a tengo que hacer esto y conseguir esto, entonces me estoy perdiendo de un mundo de sensaciones y lo más importante, de oportunidades singulares y especiales para conectar conmigo y para conectar con la otra persona. Y entonces creo que, o sea, está bien la intención que tuvo el doctor Grafenberg de estudiar la estimulación, de estudiar el orgasmo, de estudiar cómo funcionaba el cuerpo de la mujer. Sí, adelante, y que se hagan más investigaciones de este tipo. Él encontró esta zona que tenía una mayor sensibilidad y que podía ayudar a desencadenar más fácil el orgasmo, sí, pero hablar de que es una zona específica y de que solamente hay que dar atención ahí y que en el hombre es esta otra y que si no lo haces entonces no estás sintiendo y entonces
esa es la parte donde no. Porque de nuevo entonces estoy encasillando a la sexualidad, al erotismo como algo que hice, que tengo que hacer de esta manera y solamente hay una forma y esto es correcto y lo demás no. Y si no, pues qué güey estás. Y entonces eso no me permite tener toda esta plasticidad, tener estas habilidades, esta inteligencia de lo que ya he estado hablando. Y entonces, pues así que chiste, ¿vale? Nos vemos en la siguiente. Pórtense bien. Sale, bye.